Olvídalo. Tengo hambre. ¿Por qué no podemos ser perfectos como esa familia? Dime, ¿por qué? Mi amor, Dios me ha dado la familia perfecta.
Muy buenos días a todos y qué bendición tenerlos en esta mañana en nuestra transmisión de reunión familiar. Nos alegra estar mucho aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a estar junto con mi familia compartiendo un mensaje para todas las familias, un mensaje de bendición, de restauración. Así que les invitamos en este momento a que tomen su lugar, a que puedan invitar de pronto a aquellos familiares que están haciendo otras actividades y que se puedan reunir todos y puedan escuchar esta enseñanza. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Súper. Bien, súper. ¿Bien? ¿Felices? Ok. Muy felices. Hemos estado preparando este mensaje también con la idea de cerrar este ciclo de enseñanzas acerca de la familia y sabemos que el día de hoy también vamos a aprender mucho en el nombre del Señor. ¿Listo? Y en este momento le pido que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Tome su Biblia, su esfero y acompáñeme. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Y dice la palabra: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y el Salmo 133, en el verso 1, también la palabra nos enseña algo acerca de este tema de la armonía. Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Más adelante, el verso 3, en la parte B, dice: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que en esta mañana queremos compartirles este tema que se va a llamar la familia perfecta. Ustedes vieron hace un momento un video muy gracioso, muy chistoso, muy chévere, acerca de tal vez esas expectativas que tenemos sobre la familia perfecta. Pero hoy queremos ver, basados en la palabra de Dios, qué espera Dios de cada uno de nosotros como esos miembros de esa familia y qué podemos hacer para trabajar y para que nuestra familia sea esa familia perfecta y esa familia de bendición de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando realmente que debemos trabajar por vivir en armonía, por vivir en esa paz, que no hayan divisiones y que si hay esa armonía en medio de nuestro hogar, va a venir bendición y salvación sobre nuestra casa. Y yo creo que todos soñamos con eso, ¿cierto? Todos soñamos con tener como esa paz, esa armonía. Nos gusta de pronto pues que tener hijos obedientes, ustedes que son padres y todos los que son padres, por supuesto que me imagino que sueñan con eso. Nosotros como hijos, ¿con qué soñamos? Con que nuestros padres pues sean divertidos, comprensivos, ¿cierto? Muchas cosas, muchas características, pero la verdad es que debemos trabajar de acuerdo a lo que dice la palabra para tener esa familia de bendición, esa familia maravillosa. Y yo quiero que antes de iniciar y desarrollemos toda la enseñanza, usted pueda decir con la mano en su corazón: yo tengo la mejor familia. Yo tengo la familia perfecta. La familia perfecta. Esa fue la familia que Dios te entregó, así que es la mejor familia. Entonces, quiero que veamos algunos aspectos para tener en cuenta y que usted pueda estar totalmente atento y preparado para recibir la palabra de Dios. Y lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de la dependencia de Dios. Y quiero que para esto mi mamá nos comparta un poco acerca de qué significa tener una dependencia de Dios. Bueno, yo creo que toda familia
debe tener este aspecto fundamental, que es depender de Dios. Depender de Dios es que Dios se aparte no solamente de mi vida, sino de toda mi familia. Que Dios sea el centro de mi hogar. Eso es depender de Dios. Es inútil esforzarse en construir una familia sin la ayuda de Dios. Es muy difícil, porque Dios es el que tiene todas las respuestas, el que tiene la solución y el que tiene la victoria en todas nuestras dificultades. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a tener en cuenta a Dios para todas las situaciones de nuestra familia. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, pues generamos un ambiente diferente, en donde pueden haber heridas, en donde se pueden tomar malas decisiones, en donde, bueno, pueden pasar muchas cosas porque no hemos tomado a Dios en cuenta para cada cosa de nuestra vida. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, nos dice que nosotros debemos fiarnos o debemos confiar en Dios para todas nuestras situaciones, para todos nuestros caminos. Y si usted quiere buscarlo, allí el versículo 5 dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y que Él enderezará nuestras veredas, y que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos buscar a Dios, temer a Dios y apartarnos del mal. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra ahí? Nos está diciendo, todas tus decisiones deben estar puestas bajo la dirección de Dios. Depender de Dios no es solamente estar bajo su protección, sino también bajo su autoridad. Así es. Y entonces depender de Dios es buscarlo, es atraerlo a nuestra vida, y eso hace que nuestro hogar tenga varias cosas. Cuando uno llama a Dios o busca a Dios dentro de su hogar, hace que se desarrolle el amor. Por ejemplo, el amor expresado, bueno, en palabras, en servicio, en perdón, en actitudes. De muchas maneras expresamos el amor. El apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas que sobre todo nosotros debemos amarnos unos a otros, porque el amor cubre todas las faltas. ¿Y cuán importante es eso? Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor y a traerlo a nuestro hogar, entonces el amor fluye, ¿sí? Muchos hogares hoy en día no permanecen. ¿Por qué? Porque el amor ha menguado, porque el amor como que se ha escondido, y encima de él hay muchas otras cosas. Hay rencor, hay resentimiento, hay palabras hirientes, corazones heridos. Entonces, qué importante es en este tema de la dependencia, porque el Señor es el que trae ese amor nuevamente al hogar, el que hace que fluya. Pero también, no solamente el amor, sino la paciencia. Y el libro de Efesios dice que nosotros debemos tener humildad, debemos tener mansedumbre, pero también paciencia para soportarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios está en la familia, cuando Dios está en tu hogar, entonces tú adquieres paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque todos somos diferentes, ¿sí o no? Porque hacemos las cosas de manera diferente, porque pensamos diferente. Entonces a veces vienen como esos roces, esas fricciones entre nosotros, entre los familiares, y se requiere paciencia, como dice Efesios, para soportar no solamente las situaciones difíciles que puedan venir al hogar, sino soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra.
Yo recuerdo que cuando jovencita yo le pedía al Señor y yo le decía, Señor, yo quiero tener un hogar donde tú estés, ¿sí? Porque uno ve muchos espejos, de pronto el hogar de mis padres o de otras personas, de vecinos, de familiares, y pues uno sueña con tener un hogar excelente, pero eso es posible cuando Dios está dentro de nuestras familias. Amén. Y también otra cosa que trae la presencia de Dios o el buscar a Dios o el depender de Dios es la prudencia. ¿Y la prudencia qué es? La prudencia es digamos, la manera de asumir las cosas, la docilidad, el carácter, la cordura, mejor. La cordura y la sabiduría para hacer las cosas y para decir las cosas. O a veces también. no decirlas. O a veces callar cuando, Claro. sí, cuando la situación está como muy tensa. Y eso me recuerda lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7. Él dice que un hombre prudente o una persona prudente es aquella que escucha la voz de Dios y la obedece. Y lo compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué es ser prudente? Ser prudente es tener como cimiento, como base de mi hogar, de mi familia, a Jesús. Ser prudente es llamar a Jesús, es pedirle a Jesús que esté en mi hogar y que Él sea el cimiento de mi hogar, de mi familia, que Él sea el que dirija todas las cosas, las decisiones que se tomen o que se vayan a tomar, porque a veces tomamos las decisiones y pedimos que Dios bendiga lo que decidimos, pero no, la idea es antes de tomar una decisión poderle decir al Señor, Señor, ayúdame, ilumíname, muéstrame el camino, qué debo hacer, qué decisión debo tomar. Entonces, la dependencia de Dios para mí es fundamental en un hogar que quiere ser perfecto, que quiere ser de bendición, que quiere ser excelente, el depender de Dios. Así es, y todo lo que tú dices, o sea, es todo lo que vemos en la palabra, ¿no? Y todo lo que aprendemos, pero esta vez no es solamente como aplicarlo para mí, sino como padres y como hijos fomentar esa dependencia, esa relación con Dios en nuestro hogar. Algo que nosotros hacíamos hace mucho tiempo y nos funcionaba, era un altar familiar. Entonces, en el momento en que Samu y yo éramos todavía chiquitos, éramos más jóvenes, entonces mis papás siempre como que nos inculcaban, bueno, cada semana vamos a reunirnos, vamos a hablar de la palabra, es un corto versículo, no es una charla así muy larga con ministración y todo, sino que es una pequeña reflexión y vamos a hablar de algunos temas, de algunos aspectos que están pasando en nuestra casa que debemos resolver. Y yo pienso que eso es lo que cada padre de familia, cada mamá y cada hijo, cada miembro de la familia debe fomentar dentro de su hogar. Esa dependencia, esa relación con Dios para llegar a ser esa familia de bendición. Muy bien, queremos hablar de otro aspecto y este aspecto es el diálogo, que también es una parte esencial para todas las relaciones que nosotros mantenemos. A ver, Samu, queremos escucharte. Bueno, el diálogo. Creo que mi mamá tomaba varios puntos muy importantes como la prudencia, como el callar o el hablar en momentos determinados. Y eso es muy importante porque esto afecta nuestras vidas y la comunicación en realidad. Y quiero empezar como este punto recordando una anécdota hace unos años que era, bueno, que estábamos en la ciudad de Bogotá y estábamos con mi hermana y estábamos con mis primos.
Y entonces recuerdo que, bueno, yo le tengo un apodo de cariño a mi hermana y es Gurru, ¿sí? Con G. Con G, ¿sí? Y 2 U, ¿sí? Para que no se vayan a malinterpretar. Es un apodo, no sé de dónde salió, no me acuerdo, bueno, sí, pero no significa nada, o sea, es un apodo de cariño. Y recuerdo que yo le dije ese apodo a mi hermana, estábamos hablando de, no me acuerdo de qué, y entonces mis primos nos escucharon. Entonces ellos quedaron todos sorprendidos. Y bueno, seguimos caminando normal. Y recuerdo que nos sentamos. Entonces ellos estaban así como serios, como... Y me preguntan, oye Samu, pero ¿por qué tú le dices así a Laura? Entonces yo, no, pues es un apodo, es de cariño. Entonces ellos muy confundidos me preguntaron, ¿pero por qué le dices burro? ¿Cómo así que burro? No, yo no le digo burro, yo le digo gurru. Ah, claro, ya entiendo. ¿Sí? Y esto me sirve como un pequeño ejemplo de cómo la comunicación es esencial en la vida de la familia. ¿Sí? En el versículo 4 del capítulo 15 del libro de Proverbios, Proverbios 15:4, dice así: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Lo voy a volver a leer. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y bueno, yo recuerdo en muchas ocasiones cuando Laura y yo éramos más pequeños, cuando tal vez a unos, no sé, 10 años atrás, que la manera más fácil de provocarnos el uno al otro era por medio de las palabras. Y nos provocábamos y nos molestábamos, pero no era de risa, sino era con el ánimo de ofendernos, ¿sí? Y muchas veces nosotros como familia en la iglesia misma hemos visto cómo las familias tienen una nueva normalidad para tratarse. Entre esposos se tratan de manera despectiva. Entre los mismos hermanos creo que es muy normal que entre hermanos se hablen feo y se hablen brusco. Y entre, por supuesto, padres e hijos. Es algo como que se ha vuelto muy normal, se ha vuelto muy común, y esto daña la relación de la familia. Cuando, bueno, ahora en estos nuevos años, ahora los hijos le dicen a los padres: ¿qué hubo, Cucho? Viejo. ¿Qué hubo? Es mi viejo. Y tal vez lo hacen de manera no despectiva, o tal vez no lo hacen con la idea de ofenderse, sí. Pero esa palabra es una palabra que no edifica, que no trae bendición. La comunicación en nuestra vida, como lo dice Proverbios, debe crear vida, debe crear fruto apacible, fruto de bendición, y no debe crear quebrantamiento. Nuestra comunicación en la familia, nuestra comunicación entre nosotros debe crear ese ambiente de bendición. Y lo que decía mi mamá, muchas veces la prudencia tiene que ver con el diálogo, porque si es mejor no decir nada, es mejor no decir nada, ¿cierto? A veces tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hablar, pero es mejor callar, ¿sí? Recuerdo hace, no sé, tal vez una semana, que todo ocurrió como de manera espontánea. Mi mamá estaba en la cama, mi papá subió, mi hermana y yo nos quedamos en el cuarto de ellos, y justamente ninguno tenía el celular. Y empezamos a charlar, empezamos a hablar los cuatro ahí metidos en la cama. Y empezamos a hablar de la familia, de las nuevas decisiones que teníamos que tomar, de las nuevas cosas que iban a pasar, bueno, de absolutamente todo. Y fue un tiempo de comunión,
Tal vez no fue un tiempo para compartir de la palabra y para orar, sí, pero fue un tiempo para comunicarnos entre nosotros, para que no hubieran distracciones del celular y para que realmente pudiéramos como estar en comunión. Y hay una palabra, y con esto termino, en Efesios 6, el versículo 1, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Yo creo que la comunicación es un agente importante para nuestra vida. Creo que la comunicación puede ser el agente determinante para edificar una relación o para terminarla de destruir. Creo que hay muchos agentes, hay muchos puntos importantes, ¿no? Para que la familia sea una familia perfecta, una familia ideal, una familia de éxito. Pero la comunicación es muy importante. Los padres deben propiciar ese ambiente de respeto. Siempre cuando yo le decía algo a mi hermana que la ofendía, o cuando ella me decía algo que me ofendía, mi papá siempre como que nos decía: bueno, ¿cómo se están tratando? ¿Cómo es que se están hablando? ¿Cómo es que se está tratando el uno al otro? O igualmente cuando yo hablaba con mi mamá y la molestaba en algunas ocasiones, mi papá intervenía y decía: ¿cómo es que estás tratando a tu mamá? Entonces siempre en el hogar debe haber ese ambiente propicio para una comunicación correcta. Hace tal vez más tiempo, hace como 3 semanas, ocurrió una situación en la casa donde mi mamá recibió noticias, donde yo también estaba triste, donde mi hermana y yo estábamos enojados. Y realmente la comunicación como que se bloqueó, se mutió, ¿sí? Y recuerdo que hasta la casa se volvió más oscura de lo que en realidad era. Justo esos días estaba lloviendo, entonces sí que peor. Y como que la comunicación se bloqueó, todo el mundo estaba cada uno en su cuarto, nadie quería hablar, nadie quería jugar, nadie quería decir nada, porque todos estábamos apartados. Sin embargo, a los días, mi papá intervino entre mi hermana y yo. Y entonces dijo: bueno, yo sé que ustedes están enojados, pero quiero que arreglen las cosas y quiero que podamos seguir adelante. Y eso fue lo que hicimos verdaderamente, a pesar de todas las dificultades o contiendas que podamos tener. La comunicación es un agente importante, es un agente que cambia el ambiente de nuestra familia, y es muy importante porque debe traer paz y pues un fruto verdaderamente agradable. Así es, yo creo que en todo este proceso de familia y en cualquier proceso de una relación interpersonal, así sea sentimental, familiar, laboral, siempre debe existir el diálogo, siempre debe existir esa comunicación. Entonces, así como decía Samu, es importante que en la casa, en la familia, hayan esos espacios propicios en que se puede hablar, ¿sí? Porque a veces cuando estamos enojados no podemos hablar o decir todas las cosas porque seguramente vamos a decirlo mal, pero sí debe haber un espacio después. Bueno, ya pasó el momento, pasó de pronto el enojo, pero entonces vamos a sentarnos. De pronto no se trata de comprar cosas o de comprar comida y decir, bueno, conténtense todos, sino de tener como ese corazón de decir, arreglemos las cosas, restauremos todas las relaciones, volvamos al amor, volvamos a la armonía, a la comunión. Algo muy importante. Y lo otro que queremos hablar en esta mañana es acerca del descanso, de esos momentos que debemos tomar como familia siempre para tener otras actividades en donde podamos
relajarnos, donde podamos pensar en otras cosas, planificar para el futuro, tener cosas, metas, desafíos como familia y poder tener esos espacios chéveres en que podemos disfrutar con nuestros familiares más cercanos. Entonces, papi, háblanos un poquito acerca de esto. Bueno, a mí me parece que debe haber otros elementos, muchos, acerca de otros elementos que llevan a una familia perfecta. Como lo vimos en el video, la familia perfecta no tiene que ver con el aspecto externo, con la figura, la forma o cómo se comportan frente a los demás, sino tiene que ver más como con las relaciones. Lo que Cristi decía, una familia perfecta es una familia que depende de Dios, y eso no lo ve nadie, pero sí se manifiesta a través de los frutos. Una familia perfecta es la que está aprendiendo a dialogar, a darse un espacio, porque Samuelito ahora nos comentaba situaciones que nosotros hemos vivido en los cuales hemos estado molestos o que hemos estado, ha habido situaciones en la casa que no son las mejores, pero siempre buscamos, el momento para hablar, para solucionar, para después, y no dejamos las cosas así, dejemos que pase el tiempo y ya todo se olvidó, sino que volvemos a hablar, siempre hablamos desde que nos casamos con Cristi, que cumplimos este año 30 años. Desde que nos casamos siempre ha habido como esa comunicación, y esa comunicación existe gracias a los buenos momentos que hemos tenido, pero también a las situaciones que se han presentado, que nos hemos tenido que sentar y hablar y poder encontrar una solución. Y en este tercer punto, que es otro ingrediente que escogimos todos, acerca de porque nos sentamos a hablar, ¿qué dices tú que debe tener una familia ideal? Una familia que se está dirigiendo hacia ser una familia perfecta. Por supuesto, la dependencia de Dios, eso es indudable, nuestra relación individual con Dios. El diálogo, por supuesto, la comunicación, que implica madurez, que implica templanza. Y otra cosa que hablamos que para nosotros es importante, y yo sé que para las familias que nos ven también, es el descanso. En el libro de Éxodo 34:21 dice: trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Este día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Entonces, cuando hablamos del descanso, la Biblia, Dios mismo estableció para sus hijos un día de descanso. Entonces, porque Él vio la importancia que tenía para cada uno de los seres humanos ese tiempo de refrigerio, de poder quitar las cargas y de poder dedicarse a otras tareas. Él mismo descansó. Por supuesto. Eso es lo que dice, y dentro de los 10 mandamientos está establecida la importancia del día de reposo. Él mismo descansó, él mismo, dice la Biblia, digamos que no lo podemos entender, pero Dios mismo tuvo que descansar, o paró de esas tareas y se dedicó a otras. La familia debe pasar por eso. A nosotros nos encanta. Estos días hemos estado hablando, y creo que mi esposa lo dijo ayer, necesitamos unas vacaciones. Creo que ya todos están alzando la mano. Necesitamos unas vacaciones. Pues por ahora no se puede, lo entendemos y está bien, pero hay cosas que, aunque no podamos salir de casa por alguna razón, y durante este tiempo que vamos a completar medio año, sí podemos hacer para fomentar ese descanso. Es muy importante el cambio de las actividades. Yo quiero decirle algo, hermano, aquí, que nosotros hacemos los domingos cuando la reunión termina. Por poner un ejemplo, cuando la reunión termina, entonces todos corremos y nos cambiamos y nos ponemos una pantaloneta, salimos a dar una vuelta en este sector de la ciudad. Podemos hacerlo con cierta libertad porque hay mucho bosque, entonces salimos a caminar un rato. Después de salir a caminar regresamos a casa a hacer el almuerzo.
hacemos, no sé, una comida sencilla, fritamos una carne, o sea, buscamos que sea lo más sencillo, fácil y rápido. O a veces ya lo tenemos comprado, alguna cosa, puede ser un pollo o una cosa así que no requiere mucho tiempo, pero al rato ya estamos juntos almorzando. Después del almuerzo dedicamos un rato para un juego de mesa, porque a veces los juegos de la familia giran alrededor de los aparatos electrónicos. Pero cuando hay un tiempo de familia se necesita un juego de mesa, entonces jugamos parqués, seguramente en casa debe tener uno, o un juego sencillo que aprendimos de cartas. Entonces es como eso, como que... Y a veces el domingo después de haber, sacamos un rato y vemos una película. Yo sé que es muy difícil escoger una película, primero por la violencia o por las escenas sexuales explícitas. Pero hemos tenido la bendición de Dios de escoger buenas películas y bueno, ya en la tarde, más tarde, cada uno ya busca otras actividades preparándonos para la semana que acaba de empezar. Pero deben pasar tiempo juntos. No me refiero a que cada uno se dedique a su descanso individualmente, eso está bien, pero de lo que hoy estamos hablando es del descanso que comparten como familia. En este versículo dice, primero quiero hacer dos observaciones. Dice al final que aún en el tiempo de arar y cosechar, o sea, aún en los tiempos en que estamos con mayores tareas y responsabilidades, la familia debe buscar un tiempo para descansar. Y recuerdo una frase que escuché: nunca nadie ha dicho en su lecho de muerte hubiera deseado trabajar más, sino siempre dicen, ay, qué bueno haber salido a un paseo, haber compartido más con mi familia, haberme sentado más con ellos a conversar o a participar de alguna actividad. Entonces, aún es tiempo para nosotros que usted hoy pueda decir qué actividades vamos a compartir para descansar en familia. Entonces, aún en los tiempos de trabajo. Y lo segundo que quiero observar de este versículo de Éxodo es que está inmerso en la constitución de las fiestas, en la reglamentación que hace Moisés de las fiestas. Entonces, no solamente estamos hablando de un día, sino que el pueblo de Israel tenía varias fiestas, tal vez 4 o 5, en donde como nación se reunían y celebraban. Y esas celebraciones tenían que ver con Dios, por supuesto, con el templo, tenía que ver con la casa de Dios, con sacrificios, pero tenía que ver con alegría, regocijo, comida y bebida. Ahora, por supuesto que no me refiero a bebida con bebidas alcohólicas. Sí, porque algunos de pronto dicen, bueno, pues el pastor dijo que vamos a celebrar las vacaciones y que va a ser con bebidas alcohólicas. No, pues ya todos entendemos ese tema, pero es importante que aprendamos lo que la Biblia enseña y nos transmite. Cuando en Éxodo 23:12, unos versículos anteriores habla de lo mismo, pero allí agrega que debe descansar tu hijo, que debe descansar el buey, que debe descansar el siervo. O sea, es para todos, todos deben ser incluidos. Si usted tiene niños pequeños, inclúyalos en sus tiempos de descanso. Cuando Elías está huyendo, eso está en Primera Reyes, capítulo 19, está huyendo de Jezabel después de que ha restablecido la adoración a Dios en el pueblo de Israel. Él está huyendo porque Jezabel lo amenaza y va corriendo por el desierto solo y se cansó y dice que se acostó a dormir. Y en algún momento un ángel lo despierta en 2 ocasiones y le dice, Elías, levántate, come. Y efectivamente había allí dice que una torta, lo que nosotros diríamos una arepa y una huepanela, para ponerlo en términos nuestros. Y él come eso y sigue durmiendo. Y otra vez el ángel lo despierta y come y bueno, y ahí sí se levanta y sigue. La necesidad de descansar, de hacer una pausa. A veces nos entregamos tanto al trabajo
que le quitamos este tiempo a nuestra familia. Nuestra familia necesita esos tiempos y si nosotros no paramos, ellos no disfrutan del descanso con nosotros. Aprenda a hacer la pausa. No me refiero ahora a que todo va a ser descanso, hay que hallar un equilibrio. Eso me parece importante. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos en Marcos capítulo 6, Él los envió a predicar de 2 en 2. Qué bueno eso, qué buena tarea desarrolla la iglesia y el Señor Jesús. Pero cuando ellos regresan, el Señor les dice: vengan, apártense y descansen un poco y comamos juntos. ¿Me hago entender? De eso estamos hablando, que el papá o la mamá o alguno de los hijos pueda tomar la iniciativa y decir: descansemos hoy, tomémonos un tiempo, compartamos algo, hablemos, juguemos, salgamos a caminar. Algo que nos gusta hacer mucho como familia también es ir al cine. Pues en este tiempo pues tampoco lo hemos podido realizar, pero podemos hacerlo en casa. Puede ver algo, generalmente en las películas de Disney, de dibujos animados, pues son como las más sanas y las que se pueden ver en familia. Otra cosa que siempre les he recomendado a mis discípulos: salgan por lo menos una vez al año a vacaciones. No tiene que ser a Europa, pero aunque sea Disney World en los Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Que sea algo sencillo, pero siempre puede ser algo. Yo recuerdo que cuando estábamos en casa, nuestras vacaciones era ir a visitar a otro familiar que vivía en otra ciudad. Si el presupuesto es reducido, se pueden buscar opciones, pero qué bueno que la familia pueda salir. Hace mucha falta para una familia bendecida, para una familia que se está dirigiendo hacia ser perfecta, necesita el descanso. Como lo vimos en el video, y quiero que lo entienda usted, su familia puede ser una familia perfecta. Cuando abrimos los ojos y vemos que la esposa que Dios nos entregó es la esposa perfecta, cuando abrimos los ojos y vemos que el padre, el papá que Dios nos entregó es el papá perfecto, cuando vemos a nuestros hijos como los hijos perfectos, entonces nosotros ya estamos en ese camino. No es como la estatura, el color o algunas otras características externas, sino más bien es empezar a pensar: mi familia es una familia perfecta. Si usted está en familia, que uno que lo pueda decir: mi familia es una familia perfecta. ¿Y cómo es que componemos una familia perfecta? Con todas nuestras imperfecciones, pero Dios nos ayuda. Y hoy podemos recibir el consejo de mi esposa, de Cristi, el consejo de la dependencia de Dios. Hoy recibo el consejo que le ha dado Samu, que es dialogar, compartir, expresar, tener esos tiempos. Y hoy recibo el consejo de poder descansar, que podamos descansar juntos. Así es. Son tiempos de verdad, como tú lo decías, de refrigerio, de energía, ¿sí? De reconectarse de pronto también con otros familiares, de hacer las paces, de traer restauración, no solamente a ese núcleo principal, sino también a otras personas de nuestra casa, ¿no? De nuestra familia, los abuelos, los tíos, que de pronto a veces hay molestias o hay divisiones, pero esos tiempos también de descanso nos pueden acercar y nos pueden llevar a tener paz y armonía y a ser de bendición para todos ellos también. Entonces, yo creo que esto es lo que Dios quiere para cada una de las familias que en este momento nos están viendo, nos están acompañando, y lo principal es que nosotros podamos entender que la familia perfecta es aquella que tiene como base a Cristo, porque a través de Él es que vienen todas estas cosas, ¿sí? No es por la buena voluntad o es porque seamos buenas personas, sino porque realmente trabajamos en buscar a Dios y Él trae como consecuencia todas estas cosas a nuestra casa. Entonces, qué bendición poder haber compartido con ustedes en este momento. Queremos que puedan tomarse de las manos como familia, que puedan cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar y a darle gracias al Señor. ¿Vas a orar? Bueno, sí, voy a orar. Padre, gracias por permitirnos tener una familia perfecta.
Gracias porque por este cónyuge que nos has entregado, por estos hijos, por estos padres. Los bendecimos, Señor. A veces pensábamos que debieron ser otras personas, pero eso significa que tú te equivocaste. Pero tú no te has equivocado, Señor. La familia que tú nos has dado es la familia que nosotros necesitamos. Ayúdanos a mejorar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a colocarte a ti en el centro de nuestras vidas. Que tengamos una vida de oración, una vida espiritual, que sea la base, Señor, para un diálogo, para que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón y para que podamos, Señor, resolver nuestros conflictos. Que podamos aprender a descansar, tengamos esos tiempos de descanso como familia, como personas, y que la mano tuya siempre esté con nosotros. Oramos, Señor, bendecimos las familias, bendecimos, Señor, cada familia que nos escucha hoy, y declaramos que hoy empieza una etapa nueva de crecimiento, de perdón, de restauración, y que ellos, Señor, mejoran su relación, y que contigo primeramente, entre ellos también, y que tu bendición reposa sobre ellos. Bendecimos las familias de la iglesia, y cada familia que a lo largo del tiempo va a ver y a escuchar esta enseñanza. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, decretando que ha iniciado ese tiempo de restauración familiar, que Dios ha permitido este encierro en nuestros hogares para fortalecer las familias, para bendecirlas, para restaurar las relaciones y para mejorar nuestra relación contigo. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, como familia, quiero que compartamos la Santa Cena. Por favor, prepárese. Bueno, ya nos hemos preparado como familia para participar de la cena. Cierre sus ojos y oremos. Padre, hoy como familias de la Misión Carismática y como personas queremos presentarnos delante de ti para compartir la Santa Cena. Que este sea un momento de restauración familiar, que este sea un momento de podernos perdonar los unos a los otros, de restaurar el diálogo, de restaurar la relación contigo, de restaurar ese deseo de traer esparcimiento al hogar. Señor, por favor, bendice cada familia, que al participar de la cena venga ese espíritu de renovación y restauración, y que nuestro corazón sea preparado para las bendiciones que tú quieres traer y para la unidad que quieres colocar en nosotros y traer una familia que agrade a Dios, una familia perfecta delante de tus ojos. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Podemos participar de la cena. Bueno, y mientras están terminando, quiero orar para finalizar por la iglesia y por algunas otras actividades importantes de esta semana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, presento tu iglesia, presento, Señor, cada persona y familia que ha entregado sus diezmos durante la semana, los ha hecho llegar o los ha consignado en un acto de fidelidad, de obediencia a la palabra. Los bendigo, Padre, bendigo sus vidas conforme a tu palabra, que desata bendición a causa de la fidelidad en esta área. Señor, ruego por cada persona que haya estado desanimada en esta semana, que haya pasado por un momento de tristeza, de soledad, que haya enfrentado una situación en su vida que le ha quitado el ánimo. Hoy los coloco delante de ti y ruego que tú los levantes, que tú los alientes, que tú los bendigas
y que ellos puedan volver a tomar el lugar que tú les has dado. Que no abandonen el camino, que no abandonen el llamado y que no abandonen la tarea que tú has colocado en sus manos. Que cada uno de nosotros podamos ver que el llamado tuyo es un privilegio, es un honor que nos ha sido ofrecido gratuitamente, pero para el cual Dios espera que entreguemos nuestras vidas. Por favor, Señor, guíanos, dirígenos con tu presencia y con tu amor. Restaura a aquellas personas que han estado enfermas, que han tenido una dolencia física. Quebranta la enfermedad. Nos unimos como iglesia para orar por ellos. Aquellos que durante esta semana tuvieron que ir al hospital, a un médico, o que no pudieron hacerlo. Señor, por favor, obra en cada vida. Restaura con tu poder, sánalos, levántalos otra vez y a través de tu palabra declárales que tú estás presente en sus vidas en medio de un momento de dificultad, de dolor o de enfermedad. Señor, prepáranos para esta semana. Hoy, como familia, bendecimos las familias y las personas de la iglesia. Si usted está solo, si su familia está lejos, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su casa. Si es una pareja, bendigo esta pareja en el nombre de Jesús. Y si está toda la familia, bendigo esta familia, los tíos, los primos que están allí. Desato bendición sobre esta familia. Que aprendan a depender de Dios, que Dios sea su esperanza, que aprendan a hablar, a dialogar, a expresarse y a escuchar, y que aprendan a tener tiempos de esparcimiento como familia. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones y que tengan un inicio de semana muy feliz. Les bendecimos a todos.